Hola y bienvenidos una vez más, caballeros de Elías, a esta serie El Leviatán. Después de un largo tiempo en el que no habíamos subido video, en el que han pasado muchas cosas, y sin embargo hemos seguido trabajando en el material tanto de esta serie como de otros videos, retomamos una vez más, esperando que hayan extrañado la serie. Y vamos a partir de justo donde lo dejamos en el último video. En el último video habíamos hablado acerca de el Dios falso que tenían los judíos, que era una versión distorsionada de Jehová, que era este Saturno, este Baal, que ellos lo llamaban Jehová, pero es una versión distorsionada. Y este Saturno, a final de cuentas, se viene a apropiar de una manera incorrecta de guardar el sábado. Pero Jesús viene y nos dice: yo soy el Señor del sábado. Entonces, hay un sábado auténtico, una forma correcta de guardarlo, y una forma incorrecta y falsa. Y la forma correcta pertenece al Dios con el carácter auténtico, y la forma falsa pertenece a una imitación que también se quiere hacer llamar Jehová. En resumen del capítulo anterior terminamos con esto, con que Dios había acabado su obra desde el inicio del mundo y reposó. Esto quiere decir que Él determinó cuánto tiempo iba a durar el pecado. Recordemos que Saturno era el señor del tiempo, entonces ese tiempo que Dios determina es el tiempo que entrega, que le da potestad al Dios de este mundo, a Satanás, para hacer o para obrar. Y nosotros tenemos que entrar en el reposo de Dios, y esto es el sábado, el sabatón, el sábado semanal, que es un mandamiento que aún se tiene que cumplir, porque lo vimos en el capítulo anterior, está estipulado como un mandato en el que tenemos que guardar en el Nuevo Testamento, en Hebreos. Muchos dicen: Cristo es nuestro descanso, pero cuando uno lee detenidamente el texto, se dice y se estipula que el cuarto mandamiento aún es vigente. Entonces procuremos entrar en el reposo. Josué no dio el reposo al entrar a la tierra prometida, y ese reposo final va a ser un sábado que viene en el cielo, al final del tiempo. Ese es el reposo que trae Cristo finalmente, al final del siglo, en la siega, cuando termina el poder de este falso Jehová, de este Saturno, que son 6000 años y un séptimo milenio en el que termina todo. Entremos en ese sábado semanal y en el sábado milenial. Retomando esto, Cristo y Satanás a lo largo de esta serie hemos visto que comparten tantas características, porque Satanás ha plagiado mucho de lo de Jesús. ¿Cómo es que distinguimos la realidad y cuál es la mayor diferencia entre estos dos? Bueno, hay un Padre, un Hijo y un Espíritu Santo, un Dios, tres personas coeternas y coiguales. Ahora, hemos hablado de la Trinidad católica, donde el Padre engendró a un Hijo por mitosis, o algo parecido, y entre los dos engendran al Espíritu Santo, o lo generan, y este orden vimos que ponía al Papa como representante de Cristo en la tierra por encima del Espíritu Santo. El verdadero representante de Cristo en la tierra no es el Papa, sino el Espíritu Santo. Y este orden, esta jerarquía en la Trinidad, justifica el trono papal, cuando en realidad son tres seres coeternos y coiguales. Además del engendramiento de Cristo, además, el hecho de que Cristo sea engendrado, como esta visión católica, pues anula su eternidad, y por tanto su derecho al nombre Jehová, que es el autoexistente. Y le permite a Satanás disputar la autenticidad de su reclamo de igualdad de Cristo. O sea, si Cristo tiene un principio, ¿por qué Satanás no puede ser divinizado si él también tiene un principio? Pues ambos podrían ser, entre comillas, creados, ¿no? Como el Espíritu Santo engendró a Cristo, pues de cierta manera, la Virgen y el Espíritu Santo se volvieron uno solo. Este punto Satanás también lo plagia, pero ha terminado de sustituir el papel del Espíritu Santo con la diosa. Esto lo hemos visto a lo largo de esta serie. Vimos, por ejemplo, esta escena de Thor, pero con eso en mente, ahora vamos a entrar al centro de esto, la expiación. En resumen, porque uno puede ir a consultarlo en Levítico 16, por ejemplo, en el séptimo mes judío, en el día 10 se celebraba la expiación. El pecado del pueblo contaminaba el santuario, el tabernáculo, ya que los distintos tipos de sacrificios de los que se tomaba sangre eran rociados en el santuario. Por lo tanto, el santuario o templo estaba lleno simbólicamente de pecados, de cada persona que los confesaba y sacrificaba. En el ritual, el sacerdote debía ofrecer un sacrificio por sí mismo para el perdón de sus propios pecados
y su purificación, y así es como él ahora, una vez limpio, él podía oficiar para el perdón del pueblo, esto en el día de la expiación. Una vez purificado, el sacerdote tomaba 2 machos cabríos y echaba suertes. Uno de ellos sería sacrificado para Jehová, su sangre sería rociada en el arca del pacto para perdón de los pecados del pueblo, y después esta sangre se usaba para purificar el lugar santo y el altar del atrio. El día 10 del séptimo mes, era la única vez que el sacerdote entraba al lugar santísimo frente a la gloria directa de Dios. Luego de limpiar el santuario y de perdonar los pecados, cuando decimos limpiar es que los pecados eran removidos del santuario, ¿a dónde? Bueno, eran puestos sobre el otro macho cabrío que era para Azazel. Uno se sacrificaba para Jehová, se limpiaba el santuario y luego los pecados con los que se limpió el santuario se ponían sobre Azazel. Este chivo expiatorio era llevado fuera del campamento al desierto para que llevara los pecados para siempre. Ahora, como algunos saben, este canal pues se maneja en una línea adventista. Y como adventista se entiende, y no solo como adventista, bíblicamente, se entiende que todas las fiestas señaladas por el Señor son sombras de cumplimientos proféticos. Hay un santuario celestial del cual el terrenal era una sombra y copia, y esto está directamente estipulado en Hebreos. Un santuario hecho por Dios y no por el hombre, de acuerdo con la Biblia. Jesús, siendo el Cordero de Dios, también es el macho cabrío de Jehová, cuya sangre se derramó sobre el propiciatorio del arca terrenal, y mediante esa misma sangre Jesús entró al santuario celestial. Para comprender qué queremos decir con esto, tenemos más explicado a detalle. Daniel 8:14, especialmente como desde la postura adventista, nos dice: al final de 2300 años simbólicos, entiéndase, el santuario celestial sería purificado. Cristo entró al lugar santísimo al final de este tiempo, un 22 de octubre de 1844, para comenzar la purificación de los pecados confesados por los creyentes que se acumulan en el santuario celestial. ¿Cómo entendemos esto? Cristo ha estado intercediendo por el hombre desde que ascendió al cielo, presentando sus méritos, su sangre delante del Padre. Sin embargo, esta obra estaba tipificada por el santuario. El santuario nos mostraba un símbolo. Iba a llegar un momento en el cual Cristo tenía que pasar al lugar santísimo del santuario celestial, que claramente la Biblia nos dice que está en el cielo, y en este apartado, delante de la presencia de Dios, Cristo va a iniciar una obra diferente: la expiación de los pecados. ¿Pero qué no Cristo ya hizo la expiación? Claro que sí, pero vamos a entender una especie de dualidad, como hemos visto en esta serie. Cristo presenta ante el trono celestial su propia sangre en propiciación por aquellos que confiesan sus pecados. Cuando Cristo termine este tiempo de expiación, dará a cada quien según las obras que haya hecho. Los pecados que se acumularon en el santuario por la intercesión de Cristo van a ser depositados sobre Azazel, que es un símbolo de Satán, para ser enviados con él al abismo y después para ser destruidos eternamente. Ahora, tal vez esto es un poco confuso. Yo les invito a que vayan a este canal, entren a la lista de reproducción Las Venas de la Historia, The Veins of History, y allí van a encontrar un apartado, un capítulo que se llama El Camino de Sangre. Está dividido en 2 partes, nos abarca Daniel 8 y Daniel 9, donde abarcamos completamente cómo se cumple Daniel 8 y 9 proféticamente, pero todo es relacionado a la expiación. Ahora, vamos a ver 2 Azazel. ¿Qué pasó aquí? Ese es el título. Bueno, la teología adventista nos dice que Satanás es Azazel, que ese macho cabrío que lo representaba a él, en realidad era Satanás. Vamos a tener algo bien en claro y que quede súper claro. La palabra Azazel en hebreo literalmente significa chivo expiatorio. Cuando nosotros hablamos y un macho cabrío será para Azazel, lo que dice en realidad es: y un macho cabrío será para chivo expiatorio. ¿Qué es un chivo expiatorio? De hecho, es interesante porque la versión en inglés traduce directamente scapegoat, o sea, chivo expiatorio. No está la palabra Azazel. Entonces, una vez explicado eso, vamos a entrar a una cita de Ellen White.
del manuscrito 112 de 1897. Y este manuscrito de pronto ha puesto a sudar a algunos y otros lo usan para criticar el don profético de esta señora. Ella dice: algunos aplican el tipo solemne el chivo expiatorio a Satanás. Ahora, cuando ella dice algunos aplican el tipo solemne, el chivo expiatorio a Satanás, está hablando del scapegoat en inglés, o sea, del chivo de Azazel. Y ella dice, algunos se lo aplican a Satanás. Esto no es correcto. ¿Qué? Ahora, tenemos citas demasiadas de Ellen White diciendo que sí, que el macho cabrío de Azazel es para Satanás, pero aquí ella, cuando uno lo lee en inglés, nos está diciendo que es incorrecto aplicarlo así. ¿Se está contradiciendo acaso? Hay que leer. Satanás, hablando de él, dice, no puede soportar sus propios pecados. Al elegir a Barrabás, Pilato se lavó las manos. No se le puede representar como el chivo expiatorio. El terrible grito pronunciado con apresurada y espantosa imprudencia por la multitud, inspirada por Satanás, haciéndose cada vez más fuerte, llega hasta el trono de Dios. Su sangre sea sobre nosotros y sobre nuestros hijos. Cristo fue el chivo expiatorio que representa el tipo. Solo él puede ser presentado por la cabra, solo él puede ser representado por la cabra llevada al desierto. Por si había quedado duda de qué chivo está hablando de la que se llevaba al desierto. Y dice que solo Cristo puede ser representado por la cabra que se llevaba al desierto. Pero ella en otro montón de citas nos dice que no, que es Satanás. Pero dice, solo él, Cristo, sobre quien la muerte no tenía poder, pudo llevar nuestros pecados. Aquí de cajón nos deja entendido que la muerte no tenía poder sobre Cristo. ¿Por qué? Porque él tiene vida en sí mismo. ¿Por qué? Porque es Dios. No tiene un origen. Ahora, Ellen White siempre afirma que el macho cabrío de Azazel es Satanás, excepto en esta ocasión. Esta es la única. ¿Por qué? Otra vez aclaramos, Azazel en hebreo significa chivo expiatorio. Y entonces vamos a entrar a un apartado complicado. Le llamé el tiempo de Leviatán. Empezamos con unos puntos y espero que realmente podamos analizar esto porque es un tema bastante complejo. Entonces, si necesitan volver a repetir esto, por favor háganlo. El cuerpo de Jesús es el templo. Daniel 8:14 nos dice, el santuario será purificado después de 2300 días. Entendamos que el santuario en realidad podrían ser varias cosas cuando es profecía simbólica. Por ejemplo, el cuerpo de Jesús es el templo. Respondió Jesús y les dijo, destruid este templo y en 3 días lo levantaré. Mas él hablaba del templo de su propio cuerpo. Por lo cual, ahora entramos a otro. Al entrar en el mundo dice, sacrificio y ofrenda no has querido, pero un cuerpo, un templo, hecho por Dios y no por hombres, has preparado para mí. Nuestro cuerpo también es el templo. ¿No sabéis que sois templo de Dios y que el Espíritu de Dios mora en vosotros? Si alguno destruyera el templo de Dios, Dios le destruirá a él, porque el templo de Dios, el cual sois vosotros, santo es. El templo de Dios es nuestro cuerpo, pero resulta que nuestro cuerpo es el cuerpo de Cristo también, la iglesia, porque dice, la iglesia y sus miembros son el templo. El templo de Leviatán, perdón, es esta sección. Porque así como el cuerpo es uno y tiene muchos miembros, pero todos los miembros del cuerpo, aunque son muchos, constituyen un solo cuerpo, así también es Cristo. Ahora bien, vosotros sois el cuerpo de Cristo, cada uno individualmente un miembro de él. Entonces, de hecho esto nos recuerda cuando leímos Job 41:12, no guardaré silencio sobre los miembros de Leviatán. Este Leviatán tiene un cuerpo compuesto de muchos miembros, Cristo como el Leviatán, ni sobre sus fuerzas ni sobre la gracia de su disposición, porque este cuerpo ha sido dispuesto con gracia, no solo gracia de belleza, sino gracia inmerecida. Pero lo que vemos es que el templo de Leviatán era el templo del santuario celestial, el santuario terrenal, nuestro cuerpo, el cuerpo de Jesús y los miembros de la iglesia. Ahora, Malaquías 3:1 dice, he aquí yo envío mi mensajero, el cual preparará el camino delante de mí y vendrá súbitamente a su templo o a su cuerpo. El Señor a quien vosotros buscáis y el ángel de su pacto a quien deseáis vosotros. He aquí viene, ha dicho Jehová de los ejércitos, ¿y quién podrá soportar el tiempo de su venida? ¿O quién podrá estar en pie cuando Él se manifieste? Porque Él es como fuego purificador y como jabón de lavadores. Este texto es tan interesante porque se cumple en más de un sentido.
A Cristo se le preparó un cuerpo y vino a él como fuego purificador y como jabón de lavadores. Cristo vino a su templo, literalmente, porque caminó, predicó y sanó en el segundo templo. Purificó de hecho el templo de los mercaderes y con su sangre lavó a la iglesia, su otro templo. Después Cristo ascendió al templo celestial y va a purificarlo. Y Cristo vendrá por segunda vez a purificar totalmente a su iglesia, cambiando los cuerpos, los templos, corruptibles por templos incorruptibles. Así la iglesia, que es el cuerpo o templo de Cristo, quedará completamente purificada. Entonces vemos que hay varias formas de purificar el templo, y es que en realidad todo se cumple en Cristo. El cuerpo de Cristo fue ese templo que estaba lleno de los pecados del mundo. ¿Cómo se hacía la expiación? El santuario acumulaba esos pecados y mediante el macho cabrío de Jehová se sacaban y se pasaban a Azazel. Entonces, ese cuerpo de Cristo se llenó de los pecados del mundo. Fue el macho cabrío para Jehová, cuya sangre perdonó los pecados. Y Cristo mismo fue ese chivo expiatorio, el cual el Padre ofreció para llevar el pecado del mundo en nuestro lugar, fuera de la ciudad, como se hacía con el otro macho cabrío de Azazel, excluido y rechazado. Así que Cristo, como dice Ellen White, es el chivo expiatorio de Azazel, para que se entienda, el que se llevaba al desierto. Solo a él se le puede aplicar este símbolo en este sentido. En ocasiones, y aclárese, en ocasiones algunos apedreaban al macho cabrío del desierto para evitar que regresara al campamento y que volviera a traer el pecado. En este sentido, Cristo fue ese macho cabrío que se expulsó de la ciudad, afuera murió, para no regresar el pecado. Ahora, ¿qué dice Ellen White sobre la expiación? Puesto que Satanás es el originador del pecado, y subrayamos esto, Satanás originó el pecado. Hay una palabra en hebreo que se dice bara. Bereshit bara Elohim et hashamayim bet haaretz. En el principio creó Dios los cielos y la tierra. Y esa palabra bara es una palabra que solamente aplica a Dios, porque solo Él puede crear de la nada. Eso significa bara. Pero Satanás creó algo que no existía, y es el pecado. Satanás es el originador del pecado. Y también es el instigador directo de todos los pecados que causaron la muerte del Hijo de Dios. Y hay que subrayar esto. Satanás es el causante de los pecados, de todos los pecados de la humanidad que causaron la muerte del Hijo de Dios. Entonces la justicia exige que Satanás sufra el castigo final. La obra de Cristo en favor de la redención del hombre y la purificación del pecado del universo será concluida quitando el pecado del santuario celestial, y colocándolo sobre Satanás, quien sufrirá el castigo final. Así, en el servicio simbólico, el ciclo anual del ministerio se completaba con la purificación del santuario y la confesión de los pecados sobre la cabeza del macho cabrío, símbolo de Azazel. Entonces aquí Ellen White nos vuelve a regresar a que sí es Satanás. Entonces, ¿sí es Cristo o es Satanás? Vamos a ver. De este modo, en el servicio del tabernáculo y en el servicio que posteriormente ocupó su lugar, se enseñaban diariamente al pueblo las grandes verdades relativas a la muerte y al ministerio de Cristo, y una vez al año sus pensamientos eran llevados hacia los acontecimientos finales de la gran controversia entre Cristo y Satanás, y hacia la purificación final del universo que lo limpiará del pecado y de los pecadores. Entonces, lo que la expiación nos enseña es la purificación absoluta del pecado en el universo. Y nos dice que hay pecado en el santuario celestial. ¿Por qué? Porque las ofrendas anuales acumulaban, pero la ofrenda expiatoria borra. En la ofrenda por el pecado que se ofrecía durante el año, se aceptaba un sustituto en lugar del pecador. Pero la sangre de la víctima no hacía completa la expiación por el pecado. Ahora, esto se aplica al macho cabrío, al sacrificio anual que se ofrecía. La sangre del cordero no hacía expiación completa por el pecado. Proveía un medio en virtud del cual el pecado se transfería al santuario. Pero recordemos, Cristo, su cuerpo es el santuario. Así que en Cristo se transfieren los pecados y también son expiados, son borrados totalmente. Seguimos leyendo. Al ofrecerse la sangre, el pecador reconocía la autoridad de la ley,
confesaba la culpa de su transgresión y expresaba su fe en aquel que habría de quitar los pecados del mundo. Vemos, Cristo quitaría los pecados. Pero el pecador no quedaba completamente exonerado de la condenación de la ley. Se aceptaba un sustituto en lugar del pecador, pero la sangre de la víctima no borraba el pecado, solo proveía un medio para transferirlo al santuario. Con la ofrenda de sangre, el pecador reconocía la autoridad de la ley, confesaba su culpa y expresaba su deseo de ser perdonado mediante la fe en un Redentor por venir, pero aún no estaba enteramente libre de la condenación de la ley. Se vio además que mientras que el holocausto señalaba a Cristo como sacrificio y el sumo sacerdote representaba a Cristo como mediador, el macho cabrío simbolizaba a Satanás, autor del pecado, sobre quien serán colocados finalmente los pecados de los verdaderamente arrepentidos. Esto es ahora realmente confuso, porque ella dijo que Satanás no puede cargar su propio pecado y que solo se aplica a Cristo, sobre quien la muerte no tenía poder. Entonces, ¿es una contradicción o no? Cuando el sumo sacerdote, en virtud de la sangre del holocausto, quitaba los pecados del santuario, los ponía sobre la cabeza del macho cabrío para Azazel. Cuando Cristo, en virtud de su propia sangre, quite del santuario celestial los pecados de su pueblo al fin de su ministerio, los pondrá sobre Satanás, el cual en la consumación del juicio debe cargar con la pena final. El macho cabrío era enviado lejos a un lugar desierto, para no volver jamás a la congregación de Israel. Así también Satanás será desterrado para siempre de la presencia de Dios y de su pueblo, y será aniquilado en la destrucción final del pecado y de los pecadores. Ahora vamos a esclarecer el asunto, esta contradicción. Jesús llevó auténticamente los pecados de la humanidad y los cargó en la cruz, fuera de la ciudad. Satanás no tiene ese poder. Solo alguien que tiene vida en sí mismo puede ofrecer su vida para redimir a otros. En este sentido, el chivo expiatorio, Azazel, que se echó la culpa en nuestro lugar, es Jesús. Entonces sí, Jesús es el Azazel, es el chivo expiatorio que siendo inocente se echa la culpa. Échenme la culpa y yo me llevo los pecados y los saco de la ciudad y muero por ellos. Pero Satanás es el Azazel por antonomasia, porque él es injusto. Y es injusto que el inocente muera en lugar de un impío. Eso es injusto. Entonces, al final la justicia debe prevalecer y Satanás pagará el haber creado el pecado y causar la muerte de Cristo, que es lo que decía justamente esta cita. Satanás es el originador, en otra cita el autor del pecado, él lo creó. Y es el instigador directo de todos los pecados que causaron la muerte del Hijo de Dios. Entonces, él debe pagar haber creado el pecado y debe pagar el haber matado al Hijo de Dios con todo el pecado que él creó. Ahora veamos el contexto de esta primera cita que leímos, donde dice que es incorrecto aplicar el tipo de Azazel a Satanás y que solo Cristo puede ser este chivo expiatorio. Aquí está la cita en inglés y en español dice: todo pecado deja su huella. Nótese, todo pecado deja su huella. O sea, el pecado es una mancha y no se quita. La acción creará una repetición de esa acción. Y una vez que se han puesto los cimientos del pecado, nunca podrá convertirse a una inclinación regular. Entonces, una vez que se siembra la semilla del pecado, ya no hay vuelta atrás. Su elección está hecha y su destino es seguro. La elección de Barrabás es el resultado seguro de una separación gradual de Dios en carácter. Este es el desarrollo seguro del pecado. ¿Por qué? Porque resulta que en este texto donde Ellen White nos habla, ante Pilato y Herodes, manuscrito 112, 1897, nos está hablando de Cristo junto a Barrabás. ¿Qué chivo expiatorio vas a elegir? ¿Cristo o Barrabás? ¿Cuál es tu Mesías? Entonces, ella nos dice que mientras elige un Mesías, también hay que entender la naturaleza corrosiva del pecado. Y dice, las decisiones se toman para el tiempo y la eternidad. Entonces, el pecado es algo que corrompe el tiempo y la eternidad. Una vez que la semilla del pecado
es decir, el pecado original, porque sí, el pecado original existe, y es esta semilla, los cimientos. Cuando echa raíces en el ser, el destino de la persona, del ser, ha sido determinado para perdición. Cuando el pecado echa raíces. Ahora, Lucifer hubiera sido perdonado y restituido a su exaltada posición, pero su orgullo no le permitió arrepentirse, a pesar de que estaba convencido de su error. Pecó contra el Espíritu Santo, y el pecado en ese momento puso sus cimientos, echó sus raíces. Satanás se habría rebelado contra Cristo, pero aún podría haberse arrepentido. El asunto es que en esta rebelión, cuando fue consciente totalmente, cuando su orgullo lo nubló, ahí él creó el pecado, porque este pecado echó raíces en él, y eso mismo él se lo contagió a los otros ángeles. Y a partir de ese momento la naturaleza de Lucifer se corrompió, y la semilla del pecado enraizó en su ser con las llamadas tendencias pecaminosas. Al comer del fruto prohibido, instantáneamente el pecado enraizó físicamente en el cuerpo y la carne de Adán. Las raíces de las tendencias pecaminosas se expandieron y se heredaron sucesivamente a los descendientes. Y solo Cristo podía purificar su templo, solo Cristo podía purificar nuestros cuerpos. Hay que entender el nivel de corrosión que tiene el pecado. Ya lo hemos hablado anteriormente. Cuando el pecado entró, contaminó hasta el aire. Y Cristo purificó su cuerpo, quemando el pecado inherente a su carne, porque Cristo tenía una naturaleza sin pecado y sin tendencias. Cristo es el segundo Adán. Cristo estaba libre de toda mancha de pecado. Su naturaleza no tenía tendencias pecaminosas. Él purificó su templo. Como dice Malaquías, vendrá a su templo y él es como fuego de lavadores, como fuego purificador y jabón de lavadores. Pero Cristo también purificó el segundo templo echando fuera a los pecadores. Cristo purificó a su iglesia y nuestros cuerpos lavándolos en su sangre y bautizándonos en el Espíritu Santo y en fuego. Nuestros pecados son echados en el fondo del mar, donde está el Leviatán, que es tanto Cristo como Satanás, porque Cristo, como Azazel, sacó esos pecados y se los llevó al desierto, se los llevó al abismo. Pero hay un Leviatán falso sobre el cual él también los va a poner. Hay dos Azazel y hay dos Leviatán. Satanás copia todo, no se inventa nada. Ahora, entendamos que Satanás ha usurpado el lugar de Cristo. Ha buscado pervertir su símbolo, su carácter y destruir el plan de salvación. Satanás ha tratado de rebajar la auténtica posición de Cristo como Dios y ponerse en su lugar. Cristo es coeterno con el Padre y Satán quiere rebajarlo, hacerlo literalmente engendrado para poder ser igual. Cristo crea vida de la nada Cristo crea de la nada y da vida. Y Satanás quiere hacer lo mismo. ¿Y qué crea? El pecado. Cristo se despojó de su autoridad y posición y se la volvió a ganar mediante su sacrificio, porque Él es eterno. Solo Él podía hacer eso. En Él hay vida original, no derivada de otra. Y Satanás, queriendo usurpar la divinidad de Cristo, va a pagar ese pecado que originó el pecado del universo, y para eso Dios lo va a poner en la misma situación. Si Cristo, siendo divino, siendo eterno, se despojó de todo eso, de su divinidad, para morir y volverse a ganar esa autoridad, ahora Satanás, ¿quieres esa autoridad? Pasa esta prueba. Soporta la paga del pecado que hizo efectivo en Cristo, pero él no tiene vida en sí mismo. Y entendamos la naturaleza del pecado, porque es un cáncer, y no entendemos el horror total de este. El pecado no es solo una decisión, el pecado es una ley estricta, en estricta oposición a la ley de Dios. El pecado es una ley en estricta oposición a la ley de Dios. Entendamos eso. Hay una ley de amor y una ley de pecado. Y si el amor es un principio, el pecado es un principio totalmente opuesto. Dios es amor. Dios es amor. ¿El pecado qué es o quién es? Satanás es pecado. Si Dios es amor, Satanás es pecado. Dice Génesis 3:15: y pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre tu semilla y la semilla suya. Esta te herirá en la cabeza y tú la herirás en el calcañar. Y entendemos esto como la descendencia, pero no solo es eso, este texto es más profundo, porque la semilla de la serpiente es el pecado.
Al pecar Adán, el pecado se sembró en su naturaleza. Esa es la simiente de la serpiente. La naturaleza del hombre quedó absolutamente corrupta con tendencias al mal. El hombre ya no podría obedecer nunca más la ley de Dios, y esas semillas echarían raíces y como una enfermedad se transmitirían a todos sus descendientes de Adán. Como el VIH, es una enfermedad de transmisión sexual. Cuando te revuelcas con Satanás, adquieres ese virus y con la siguiente persona que te relaciones sexualmente se lo vas a transmitir. Una aguja, una donación de sangre, o si tienes un hijo, van a ser con VIH. Así fue el caso de Adán. Así de corrosivo es el pecado. Entonces Dios puso una enemistad. ¿Por qué? Porque nosotros naturalmente no vamos a apoyar el bando de Dios. Así que Él crea una enemistad. ¿Cuál es? Poner su propia semilla, y esa semilla es Cristo. Si Dios no hubiera puesto esa semilla del bien, nosotros no tendríamos conciencia de que el pecado es malo. Pero Dios puso esa enemistad sembrando a Cristo en nuestro corazón. Una vez más esta cita: aunque la tierra estaba condenada por la maldición, la naturaleza debía seguir siendo el libro de texto del hombre. Ya no podía representar bondad solamente, porque el mal estaba presente en todas partes y arruinaba la tierra, el mar y el aire con su contacto contaminador. Donde antes había estado escrito únicamente el carácter de Dios, el amor, el conocimiento del bien, ahora estaba también escrito el carácter de Satanás, el conocimiento del mal, el pecado. Ahora vemos esa dicotomía de semillas. Hasta el aire, del cual dependía su vida, llevaba los gérmenes de la muerte. También se les recordaba continuamente la pérdida de su dominio. Adán había sido el rey de los seres inferiores, y mientras permaneció fiel a Dios, toda la naturaleza reconoció su gobierno, pero cuando pecó, perdió su derecho al dominio. El espíritu de rebelión, al cual él mismo había dado entrada, se extendió a toda la creación animal. Entonces el pecado corrompió todo. ¿El pecado es una decisión? ¿Los animales decidieron corromperse? Todo lo que perdieron al ceder a las insinuaciones de Satanás se podía recuperar por medio de Cristo. La naturaleza nos repite también esta indicación. Aunque está manchada por el pecado, nos habla de la creación, nos habla no solo de la creación, sino también de la redención. Entonces toda la naturaleza se manchó del pecado, y nosotros también. Dios es amor, Satanás es pecado. El pecado es una entidad. El pecado de Adán corrompió la creación totalmente, contaminó el aire, el mar, los gérmenes, los genes de los hombres y los animales, el clima. Dio paso a la decadencia, porque la decadencia no existía antes. Las flores no se marchitaban, y a partir de que entra el pecado, todo empieza a decaer, a echarse a perder. Y esta decadencia viene con el paso del tiempo. Cuando uno estudia física, la decadencia es una función del tiempo en matemáticas. Si no hay tiempo, no hay decadencia. Y trajo la muerte. El pecado está adherido al cuerpo de los hombres. Pablo en Romanos 8 habla de esta entidad, porque el pecado es una entidad, que es el pecado en su carne, y dice que es una ley en sus miembros. El pecado está grabado en nuestra ADN, en toda la materia, y trasciende el espacio y el tiempo. Dios es amor, Satán es pecado. Esto es su carácter, su espíritu o la semilla. El pecado mancha y contamina el tiempo eterno, y hay que entender esto. El pecado mancha y contamina el tiempo, porque trajo decadencia, y la decadencia viene con el tiempo. Entonces, al contaminar incluso un concepto tan abstracto como el tiempo, Dios hace algo, y es muy complejo de entender. Dios determina un tiempo para que el pecado actúe. Dios aísla todo en un plano temporal para después erradicarlo. Y dice Efesios 5:16, por ejemplo, aprovechando bien el tiempo porque los días son malos. ¿Cómo los días van a ser malos? Pensamos, porque pasan cosas malas, pero es que en sí el tiempo, los días también son malos, están contaminados. ¿Por qué? Porque han sido entregados a este Dios del tiempo, a Saturno, al Dios de este mundo. Andad sabiamente para con los de afuera, redimiendo el tiempo. El tiempo también se puede redimir, aprovechándolo bien. El Dios de este siglo, o del tiempo, o el Dios de este mundo, o del espacio, tanto el espacio como el tiempo han sido apartados por Dios, un espacio y un tiempo, para que Satanás obre y sea el Dios de este mundo, de este siglo. El trabajo del hombre inicia
Porque Dios dijo al hombre: por cuanto obedeciste la voz de tu mujer y comiste del árbol del que te mandé diciendo no comas, maldita será la tierra por tu causa. Dios no maldijo nomás a Adán, maldijo a toda la tierra. ¿Por qué? Porque el pecado contaminó todo. Y no es que Dios tomara una acción de todo va a salir mal. No, Dios tenía que permitir que el pecado entrara a la tierra, espacio. Con dolor comerás de ella todos los días, tiempo de tu vida. Espinos y cardos te producirá y comerás plantas del campo. Con el sudor de tu rostro comerás el pan hasta que vuelvas a la tierra. Entonces Dios le dijo: vas a trabajar con rigor, con sudor y con dolor a causa del pecado. Ahí comienza tu trabajo. Porque de ella fuiste tomado, pues polvo eres y al polvo volverás. Y llamó a Adán el nombre de su mujer Eva, por cuanto Eva era madre de todos los vivientes. Ya hablamos de la diosa, ¿no? Y la falsificación. Y Jehová hizo al hombre y a su mujer túnicas de pieles y las vistió. Y aquí este texto es maravilloso. Vemos a la madre de los vivientes, la inspiración de las diosas cananitas, la mujer que alcanzó la gnosis, el llegar a ser como Dios, lo que Satanás quiere. Pero también vemos la justicia de Cristo en las pieles de los sacrificios. Esa justicia con la cual Él te cubre, te limpia de pecado. Ahora, el trabajo del hombre inició ahí. ¿Cuánto tiempo iba a durar? Serán como Dios, es este apartado. Acuérdate del día sábado para santificarlo. 6 días trabajarás. ¿Cuánto tiempo va a trabajar el hombre? Porque Adán significa hombre. 6 días. Y harás toda tu obra, mas el día séptimo es de reposo. Porque en 6 días hizo Dios los cielos, la tierra y el mar y todas las cosas que en ellos hay, espacio y tiempo. Y reposó en el séptimo día. Por tanto Jehová bendijo el día séptimo y lo santificó. El hombre quiso ser como Dios. Trabajaría los días que Dios trabajó y descansaría el séptimo día. Curioso, porque en este proceso de tiempo Dios va a hacernos como Él otra vez en su carácter. ¿Cuánto tiempo trabajaría el hombre bajo la maldición del pecado? Bueno, pero los cielos y la tierra que existen ahora están reservados por la misma palabra, guardados para el fuego en el día del juicio, espacio y tiempo. En el día del juicio y de la perdición. Va a haber un día de juicio y de perdición de los hombres impíos. Mas, oh amados, no ignoren esto, que para el Señor un día es como 1000 años y 1000 años con un día, como un día. ¿Cuánto tiempo va a trabajar el hombre? ¿Cuánto tiempo designó Dios para que el pecado domine sobre la tierra? 6000 años. 6000 años y un séptimo día de reposo. Y luego Dios va a erradicar totalmente el pecado. 6000 años de pecado. Satanás es llamado el Dios de este mundo, de este siglo, espacio y tiempo. Todo lo que corrompió Satanás. Satanás era el príncipe, era el dueño legal de la tierra, usurpaba el lugar de Dios y se llamaba Dios de este mundo. También era llamado el Dios del siglo porque tenía un tiempo señalado en el cual él reinaría sobre este mundo. Satanás, o Cronos, el Dios del tiempo, ese Jehová falso que adoran los judíos, Refán y su estrella, Moloch, o también el rey, Baal Tifón, el señor del norte. Este Dios de este siglo, de este mundo, este falso Jehová, tiene 6000 años, tuvo 6000 años para obrar, para llenar la tierra con el pecado como él quiso, para contaminarla. El pecado es un principio más allá del tiempo. Y vamos a ver que 70 semanas están determinadas sobre tu pueblo y sobre tu santa ciudad para terminar la prevaricación, poner fin al pecado y expiar la iniquidad. Y si alguno tiene el interés de ver este tema más a fondo, está en la serie Las Venas de la Historia, capítulo Daniel 9, en el camino de sangre. Pero dice que en estas 70 semanas se iba a poner fin al pecado y expiar la iniquidad, que es de lo que estamos hablando, de expiar la iniquidad, el fin del pecado, exterminarlo totalmente, para traer la justicia perdurable y sellar la visión y la profecía y ungir al santo de los santos. Según la profecía de las 70 semanas, la expiación y la purificación o eliminación del pecado totalmente tuvo lugar en la muerte de Cristo en el año 31. Para los detalles vayan a ver este video. Pero si la muerte de Cristo ya terminó con el pecado, ¿por qué sigue habiendo pecado aún? Si la profecía nos decía que el fin del pecado y la expiación de la iniquidad iban a ser con la muerte de Cristo. La pregunta es, si ya se puso fin al pecado y se expió la iniquidad, ¿por qué los pecados se acumulan en el santuario celestial?
Y si el pecado es solo una decisión, ¿por qué Dios guarda decisiones, algo tan abstracto, en el santuario celestial? ¿Creó todo un edificio para guardar decisiones? No. Entendamos que Dios vive fuera del tiempo, en la eternidad. Para Él, lo que es pasado, presente y futuro no existen, todos son simultáneos. Para Dios el pasado y el futuro son como para nosotros el presente. En ese contexto, Cristo murió y purificó el santuario, porque es fuego consumidor y su sangre, que es fuego, purifica. El santuario quedó destruido en la muerte de Cristo, pero el pecado el pecado quedó destruido en la muerte de Cristo. Pero entendamos que el pecado es algo que trasciende el tiempo. Y en nuestra perspectiva temporal aún existe el pecado hasta que el tiempo determinado termine. Entendamos, para Cristo, Él ya puso fin al pecado con su muerte. Pero para nosotros que vivimos dentro del tiempo, esto aún no termina. El sábado semanal es un templo hecho de tiempo. Entendamos esta frase, es compleja. El sábado semanal, el Shabbat, es un templo, pero ¿de qué está hecho? De tiempo. Es un templo que Dios construyó de tiempo. Asimismo, el tiempo que Dios determinó para que el pecado exista está guiado y definido por el santuario celestial. En realidad el santuario celestial es como un mundo entre mundos, y no puedo explicarlo de otra manera más que con esta imagen que viene de una serie mundana, Star Wars, donde hay un mundo que existe en medio del tiempo. Uno entra a esta dimensión y puede viajar a diferentes lugares del tiempo, al pasado, al presente, al futuro, con este tipo de puertas dimensionales. Y entendamos que el santuario funciona algo similar. Vamos a definir qué es un atrio. Un atrio es el espacio descubierto, rodeado de pórticos que hay en la entrada de algunos edificios. O sea, es el espacio rodeado de portales. También es un andén que hay delante de algunos templos y palacios, por lo regular enlosado y más alto que el piso en la calle. Pero esta parte es interesante. Un atrio, según la RAE, está rodeado de pórticos, de portales. Un portal dimensional que nos lleva al pasado, al presente o al futuro, tal vez algo por el estilo. Porque para Dios, Cristo, que está en este santuario, en este templo, que es físico, pero a la vez es atemporal y que define el tiempo en el cual el pecado va a existir. Y cuando Cristo purifique el templo, el santuario celestial, es porque el tiempo ha sido culminado. Entonces, hay que entender algo. Cuando uno lee Levítico 16, el atrio también se expiaba. No solo era el santuario donde estaba el arca y los muebles, el atrio también se expiaba. Y el atrio es la tierra. Y la tierra se purificará al final del milenio. Entonces, ¿qué es lo que estamos viendo aquí? Que el santuario celestial es algo físico, un templo, un edificio en el cielo, pero también es algo relacionado a portales dimensionales que nos hacen viajar a pasado y presente y futuro. Y no quiero volarme la barda con herejías aquí. Lo que estamos viendo es que el plan de salvación está definido en el santuario celestial y a la vez está determinado en un tiempo. Y ese tiempo de 6,000 años para que Satanás actúe es lo mismo que el santuario celestial, porque se va a purificar tanto el tiempo como el templo. Y en realidad es que el juicio final ya ocurrió y Satanás ya fue echado fuera desde la perspectiva divina. Juan 12. Respondió Jesús y dijo: no ha venido esta voz a causa mía, sino a causa de vosotros. Ahora, en el año 31, es el juicio de este mundo. Ahora el príncipe de este mundo, de este tiempo, de este siglo, será echado fuera. Y yo, si fuere levantado de la tierra, atraeré a todos a mí mismo. Y decía esto dando a entender de qué muerte iba a morir. Entonces, el juicio final ya pasó, pero aún no llega. Desde la perspectiva del tiempo eterno, con Cristo ya se cumplió todo. Pero el pecado es algo que trasciende el tiempo y aún nos sigue afectando y contamina de una manera tal que eliminarlo no es una cosa trivial. Para destruir el tiempo, a Cronos, los pecados almacenados en este santuario celestial, que en realidad es el pecado en el tiempo, hay que hacer todo un plan complejo. Y la conclusión de los dos Azazel es que Jesús es Azazel. Es el chivo expiatorio en el sentido
en que como inocente llevó la culpa. La sangre de Jesús hace una expiación y purifica todos los pecados. Cristo ya borró todos nuestros pecados. En Cristo Dios perdonó al mundo y lo predestinó para salvación, así como la decisión de Adán lo predestinó a perdición. Dice Juan, primera de Juan 2, y Él es la propiciación por nuestros pecados, y no solamente por los nuestros, sino también por las de todo el mundo. Pero Satanás, como Azazel, no va a pagar por los pecados de nadie, y es justo lo que Elena de White quería decir. Él no va a cargar los pecados para pagarlos. Solo Cristo podía hacer ese tipo de Azazel. Satanás es Azazel en el sentido de que la culpa de todo recae finalmente sobre él. Satanás creó el pecado, ostentó ser honrado como Dios y se le va a dar a probar el mismo cáliz. Entonces, los pecados del mundo que ya fueron perdonados en Jesús, tú no tienes que hacer nada. Si tú no aceptas y te arrepientes, sobre ti van a recaer los sufrimientos que Cristo sufrió por ti en vano. Porque Cristo ya borró tu pecado. Ese pecado ya no existe, ya lo expió. Pero si tú no aceptas y te arrepientes, los dolores, los sufrimientos que Satanás le causó a Cristo, que Él sufrió por ti, se van a haber hecho en vano. Tú los vas a sufrir. Asimismo, Satanás será hecho responsable finalmente de todo el sufrimiento que se le infligió a Cristo, al pagar los pecados de los hombres. Esto equivale a depositar sobre él la paga o sufrimiento de los pecados que Cristo pagó. Porque no es justo que pague un hombre bueno por un malo, y al final Satanás va a pagar el asesinar a Cristo, como dice la ley, ojo por ojo, diente por diente, y el tiempo manchado por el pecado será depositado sobre Satanás, y ahí terminará. El espacio y el tiempo serán purificados. El tiempo del dios falso Saturno o Cronos terminará. Daniel 9:24 dice: después, con la muchedumbre de las abominaciones, vendrá el desolador, hasta que venga la consumación, y lo que esté determinado se derrame sobre el desolador. Esto tiene una aplicación diferente, pero esta frase, y lo que esté determinado se derrame sobre el desolador, es todo este tiempo, todo este pecado se va a derramar sobre Satanás, los sufrimientos que él le infligió a Cristo, pero solo los de los arrepentidos. Porque si tú no te arrepientes, tú puedes llevar esos sufrimientos tú solo. Finalmente Apocalipsis 10 nos dice: y clamó a gran voz como ruge un león, y cuando hubo clamado, 7 truenos, entiendan, 7 truenos, emitieron sus voces. Cuando los 7 truenos hubieron emitido sus voces, yo iba a escribir, pero oí una voz del cielo que me decía: sella las cosas que los 7 truenos han dicho, y no las escribas. Entonces esto era algo sellado, oculto. El libro de Apocalipsis está no sellado, se le dio la instrucción de no sellarlo, pero esto, lo que dijeron los 7 truenos, no se escribió, sino que iba a quedar sellado. ¿Qué es lo que dijeron? Y el ángel que vi en pie sobre el mar y sobre la tierra levantó su mano al cielo y juró por el que vive por los siglos de los siglos, que creó el cielo y las cosas que están en él, y la tierra y las cosas que están en ella, y el mar y las cosas que están en él, que el tiempo, que Cronos, no sería más. El tiempo se acaba. ¿Cuándo se acaba el Cronos? El tiempo cronológico. Al final de los 7000 años, luego empieza la eternidad. El tiempo no sería más, sino que en los días de la voz del séptimo ángel, cuando él comience a tocar la trompeta, el misterio de Dios se consumará, como él lo anunció a sus siervos los profetas. ¿Cuál es el misterio? Lo que se selló, lo que dijeron estos 7 truenos. El fin del tiempo, del Cronos, ha sido determinado para Satanás y el pecado. Y en realidad está revelado por los 7 truenos, que son símbolos de 7 milenios. En ese momento no se necesitaba explicar claramente cuándo terminaban los 6000 y 7000 años. Pero en los días del séptimo ángel, cuando comience a tocar la trompeta, el misterio de Dios se consumará, como él lo anunció a sus siervos los profetas, y el tiempo terminará. Todo ese espacio que él entregó a Satanás para obrar. Terminamos aquí. Se extendió, complejo. Esperemos
que se pueda entender porque es bastante complejo. Pero a partir de aquí vamos a ver algo diferente. ¿Por qué Dios mata? ¿No es acaso un mandamiento no matarás? Vamos a ver la extraña obra. Hasta el siguiente episodio.